Entre sombras y palabras hay historias que esperan ser descubiertas. Bienvenidos a Entre Joysticks y Letras, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio donde los videojuegos, los libros y la investigación se cruzan para contarte una historia y abrir nuevas formas de ver el mundo. Hoy nos sumergiremos en los 7 pecados capitales, fuerzas que desde la antigüedad han marcado la conciencia y el comportamiento humano, desde la literatura medieval hasta nuestra vida cotidiana. Ahora es momento de conectar tu control, ajustar tus audífonos y acompáñame en este viaje. Yo soy Brenda, su host de esta noche. En lo más profundo de la tradición cristiana existe una lista de vicios tan poderosos que fueron llamados capitales, porque de ellos nacen todos los demás. Dante Alighieri los describió en su viaje por el infierno en la Divina Comedia, y la demonología medieval fue más allá. A cada pecado le asignó un demonio, un príncipe del mal encargado de tentar y arrastrar a las almas. Hoy exploraremos estos 7 pecados capitales no solo como fallas humanas, sino como fuerzas demoníacas que siguen acechándonos en cada decisión, en cada deseo y en cada sombra. Hoy descenderemos a ese oscuro mapa moral y conoceremos uno por uno los pecados que han marcado la historia, la religión y la cultura. Los 7 pecados capitales no solo están considerados como simples errores humanos, sino son las raíces del mal humano. Dante Alighieri los recorrió en su descenso al infierno, mientras la demonología los convirtió en príncipes del Averno, cada uno con un nombre, un rostro y tentaciones propias. Hoy en este episodio nos adentraremos en las sombras de los vicios que gobiernan al ser humano, desde la soberbia que expulsó a los ángeles del cielo hasta la pereza que condena el alma al olvido. ¿Estás listo para conocerlos y reconocerlos en ti mismo? Vamos a hablar un poquito de los orígenes, para empezar, de los pecados capitales. Estos surgen en la tradición cristiana primitiva, sistematizados por Evagrio Póntico en el siglo IV. Él decía en sí o reconocía que eran 8 pecados. Y luego Gregorio Magno en el siglo VI fue quien estableció como tal los 7 pecados como capitales, porque de ellos brotan los demás pecados. Son una guía moral, pero también un mapa espiritual de las debilidades humanas. Dante los representa en la Divina Comedia como círculos infernales, donde cada vicio recibe un castigo, y que viene siendo esto llamado la famosa justicia poética. El castigo refleja el pecado. En la demonología medieval añade un detalle fascinante: cada pecado no solo es un acto humano, sino que tiene detrás una entidad demoníaca o a un tentador. Vamos a adentrarnos en cada uno de estos pecados capitales y sus demonios. Vamos a iniciar por el pecado de la lujuria. Es el deseo sexual desmedido, la pasión que consume la razón y nos arrastra al exceso. Su demonio es Asmodeo, seductor, manipulador y un maestro de las tentaciones. Dante describe a los lujuriosos arrastrados por un torbellino eterno, incapaces de controlar sus impulsos. La lujuria no solo aparece en la historia como un deseo sexual, también puede manifestarse en obsesiones y relaciones destructivas. En la Edad Medieval se creía que este pecado podía envenenar el alma y el cuerpo. Hoy en día, psicólogos lo relacionan con adicciones y conductas compulsivas. La lujuria en sí nos recuerda cómo el deseo puede nublar la mente y dominar nuestro juicio. Ok, vamos a ir con un siguiente pecado capital, que vamos a estar hablando de la gula. La gula es el exceso de comida, bebida o placer en general.
Su demonio es considerado Belfegor. Eh, Este seduce hacia la indulgencia sin medida. Dante coloca a los glotones en un fango hediondo, devorados por su propio apetito. En la Edad Media, la gula era vista como un pecado visible, asociado con la decadencia de nobles y clérigos. Hoy podemos verla en el consumo excesivo de comida rápida, alcohol o placeres que buscan llenar vacíos emocionales. La gula nos enseña que el exceso, incluso de las cosas aparentemente simples, puede destruirnos desde adentro. Otro pecado del que vamos a hablar es la avaricia. Este es el deseo insaciable de riqueza y poder. Su demonio es Mammon, codicioso y despiadado. Dante describe a los avaros empujando grandes pesos en un círculo cerrado atrapados por su obsesión. Mm, Históricamente, la avaricia ha generado guerras, corrupción y desigualdad. Hoy sigue causando conflictos y crisis económicas. La codicia extrema nos muestra cómo la ambición desmedida puede aplastar todo a su paso. Pero vamos a hablar del siguiente, que es la pereza. La pereza es considerada una negligencia espiritual, falta de motivación y apatía. Su demonio asociado es Belfegor, que fomenta la inacción y la decadencia. Este pecado Dante los describe sumidos en un pantano, incapaces de moverse por sí mismos. En la psicología moderna, la pereza puede reflejar depresión o desconexión social, pero también nos recuerda que no actuar puede ser tan peligroso como cometer excesos. Aquí podemos ver un poquito que hay que aprender a tener como un balance, ni uno ni otro, como un punto medio para no llegar a esos excesos desmedidos. El siguiente del que vamos a estar hablando es la ira. La ira está enfocado al enfado descontrolado, la violencia que consume. Su demonio puede ser Amón o Satanás. Dante los coloca en el río Estiga, golpeándose entre sí, un reflejo de daño que el enojo causa, no solo a otros individuos o otras personas, sino que también hacia uno mismo. O sea, aquí nos podríamos ver un poquito que la ira no solamente es un daño a mí mismo, sino es un daño mutuo, es un daño compartido, por decirlo así. La ira mal dirigida destruye relaciones y sociedades, pero canalizada puede motivar justicia y cambios importantes. La neurociencia nos dice que activa la amígdala afectando la razón y el juicio, un recordatorio de su poder. El siguiente pecado del que vamos a estar platicando o del que les voy a estar comentando viene siendo la envidia. No sé si alguien se sienta o se ha sentido identificado en algún momento con esta. La envidia es el deseo de lo ajeno, resentimiento por el éxito de otros. Su demonio es Leviatán, que siembra amargura y sabotaje. Dante los describe con ojos cosidos, incapaces de mirar a los demás sin dolor. Este pecado ha inspirado mitos y tragedias a lo largo de la historia y hoy se ve reflejado en las redes sociales y la competitividad laboral. La envidia nos muestra cómo la comparación constante puede consumir nuestra felicidad y nuestra paz. Ahora bien, vamos a hablar de la soberbia. La soberbia es la raíz de muchos pecados. Históricamente ha llevado a imperios a la ruina y a líderes a la caída. En la psicología moderna se relaciona con el narcisismo y dificultades en relaciones personales, un recordatorio de que el ego desmedido siempre tiene un precio.
La soberbia, orgullo excesivo, ego elevado sobre los demás. Su demonio asociado es Lucifer, el que cae por su propia arrogancia. Dante coloca a los soberbios cargando piedras pesadas, inclinadas hacia el suelo. Su orgullo los aplasta. Y bueno, amigos, hasta aquí son estos los 7 pecados capitales, un poquito de su contexto en general y cada uno de los demonios a los que se han asociado. Los 7 pecados capitales no solo son castigos divinos, sino reflejos de nuestra propia sombra. Reconocerlos es un primer paso para entender nuestros límites y errores. ¿Cuál de estos pecados creen que denomina en la sociedad hoy en día? Y lo más importante, ¿cómo podemos enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, quiero aquí hacer una pausa de... habiendo escuchado todo esto que les mencioné de los 7 pecados capitales, ¿con cuál de estos ustedes se sienten identificados o cuál de estos resonó más con ustedes? Aquí yo puedo ver que en sí la parte en la que los asocian con un demonio, para mí es buscar un culpable. Como siempre, como humanidad, siempre queremos hacer responsable a alguien más aparte de nosotros mismos. En las decisiones que tomamos, en si cometemos errores, en que sí, lo que sea. Pero siempre tratamos de buscar a un culpable. O sea, no es como de que, pues sí, fui yo, ¿no? O sea, fui yo porque fulanito me aconsejó, porque esa vocecita en nuestra cabeza que nos está diciendo de hazlo, es como la parte en la que siempre queremos buscar a un culpable. No quiero aquí desestimar o decir de ay no es así, porque pues la verdad realmente es como ¿cómo decirlo? Más que nada aquí va como la connotación, es que no sé la palabra cómo es, connotación que cada uno de nosotros le queramos dar. De si sí pueden asociarse, bueno, no es que si pueden o no, ya lo hicieron, ¿no? Están asociados a cada pecado con cada demonio, están como ya así, ¿no? Pero es como el hacer reflexión o si realmente es así. Aquí puede surgir una pregunta o una duda más allá que podría ser si ustedes creen en esta parte de la demonología, si la creen que puedan como o sepan un poquito más de demonología, yo la verdad no sé mucho del tema, de que si las características de cada pecado sí realmente se asocia a cada cual con el que lo estuvieron relacionando. Esa es una parte creo que muy importante, pero sí a mí me hace aquí mucho o resuena mucho esa parte de que es siempre buscar un culpable. O sea, siempre el ver que cada decisión mala, porque normalmente es con las malas, porque cuando tomamos decisiones buenas, no buscamos de, ay, tomé esta decisión porque Juanchito me aconsejó. Realmente no hacemos eso, no logramos reconocer que si tomamos decisiones buenas o malas, sobre todo las buenas en específico, ahorita quiero hablar de las decisiones buenas, nunca le damos el crédito a nadie más. O no lo sé, no sé si resuena esto con alguien, pero sí me he llegado a percatar mucho de que pasa eso. Cuando tomamos alguna decisión buena, nunca le damos el crédito a la persona que no que tal cual nos dijo de sí, hazlo, pero que tuvo un aconsejamiento o una plática previa para tomar esta decisión. Entonces creo que esa parte también es bueno mirar como un poquito más el trasfondo de que también hay que buscar culpable para las acciones buenas o positivas que llegamos a tener, no solamente para lo malo. Entonces yo creo que aquí hay que poner como que en prospectiva o en retrospectiva más bien esta parte de que no solamente buscarle
un culpable a nuestras acciones o decisiones malas, sino también en las buenas. O sea, hay que ver, bueno, o sea, tomé una decisión, buena en mi trabajo. Ah, pero esa decisión buena la tomé en consideración a una plática que tuve con Juanchito, Perenganita y así. Y igual con las malas. Y también aquí hay que saber, como se los mencioné o se los pregunté a un principio, hay que ver cuál de estos resuena más con nosotros. A lo mejor en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido relacionados con alguno de estos pecados o ha resonado más con nosotros por ese momento que estábamos viviendo de, no sé, en la primaria, en la secundaria, en nuestro primer trabajo, si en algún momento de nuestra vida hemos sido conscientes hoy en día que estaba predominando mucho ese pecado en nosotros o en nuestras decisiones diarias. Yo creo que es no como el de, ay, no, pues, es que no sé cómo explicarlo, o sea, no como para sentirnos mal o sentirnos culpables, pero yo creo que también de cada decisión mala o de cada pecado capital que al que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, podemos tener un gran aprendizaje hoy en día. Yo a lo mejor, no sé, un pecado capital que está relacionado con la paciencia. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pecado capital asociado con la paciencia, amigos. Espérense. ¿Cuál es la gula? No. ¿Qué pecado capital está asociado con la paciencia, amigos? Buena pregunta, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre he visto ese dicho. No sé en dónde lo vi en primera instancia, pero eso de que dicen que la paciencia es una virtud. Y yo siempre que dicen eso, yo digo que yo no tengo. Y aquí me voy a echar de cabeza un poco. Yo no soy paciente, soy muy intolerante con muchas cosas y tengo que trabajar en ellas. Porque sí, a mí me desespera, a veces la gente, no la gente en general, sino ciertas personalidades en la gente o ciertas como ademanes, no, como formas de hablar de cierta gente. O sea, a mí sí hay cosas que es como de que no sé, que la señora em, actualmente, voy a salirme aquí un poquito del tema, y voy a hablar un poquito de nuestra experiencia ahorita. Nosotros, actualmente llevamos ya casi un año, estamos ya casi por cumplir un año viviendo aquí en Querétaro. Pero al lugar a donde decidimos vivir, pues tiene reglas, tiene un reglamento en el cual te tienes que basar. Y pues vives como que con cierta N cantidad de gente que pues tienes como que aprender a convivir en paz y armonía con la demás gente. Yo realmente no opino mucho porque pues realmente prefiero como que reservarme más esa parte, pero sí llega un punto en el que he visto que se quejan hasta porque la mosca pasó. Y no digo que esté mal, cada quien lo ve desde su perspectiva, pero a mí por decir, esa señora que está de el agua está fría, de no hay limpieza, de la poda, el jardín, no sé qué, y que todo el tiempo está de ahora sí que pique, 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 pique aquí, aquí y aquí. Llega un momento en el que yo sí digo de ya, señora, siéntese. Y aquí es donde yo puedo ver mi poca paciencia, porque es como que no es así como de, ay, bueno, lo dejo pasar. En ese momento es como de, ya, señora, o sea, ya, párele. O sea, párele a su carro porque está
peleando porque la mosca está pasando. Entonces ahí yo en esto sí estoy viendo yo como que un poquito o estoy trabajando más en mi tolerancia para ser un poco más tolerante con la gente en general. Mm, pero pues ya me desvié aquí chorrocientos mil del tema. Pero bueno, o sea, también para hacerlo algo un poquito más ameno y hablarles también un poquito más de mí, que conozcan un poquito más ese trasfondo que hay detrás del podcast. Mm, Entonces, ya regresando un poquito más al pues al tema de los 7 pecados capitales, ya no sé ni en qué estaba, amigos, ya ven, se me fue el hilo por completo del tema. Este, mm, espérenme. Volviendo al tema de los pecados capitales, pues sí podemos ver que estos son reflejos de nosotros mismos. En algún momento hemos interactuado con alguno de estos pecados capitales. Quien diga que no, nunca en la vida ha tenido interacción con alguno de estos 7 pecados capitales, que ponga un comentario aquí abajo, porque estoy segurísima de que más de uno nos hemos sentido identificados con alguno de estos pecados capitales. Y con más de uno, me atrevo a decir, no solamente con la envidia, no solamente con la gula. Yo con la gula me he sentido muchas veces identificada y en ese momento en el que estás comiéndote unos taquitos y yo sé que mi límite en taquitos, hablando de comida, ya cambié el tema otra vez. Mi límite en taquitos de tortilla normal, de tamaño normal, son 2. Y yo sé que con 2 quedo satisfecha. No llena, satisfecha. Pero aquí puede entrar mi gula, que es como de, bueno, pues ya va a ser mi desayuno, comida, almuerzo, pues me echo otros 2. Y no porque tenga hambre, porque realmente ya estoy satisfecha. O sea, ya es la gula hablando de quiero más, ¿por qué no echarme otros 2? Aunque yo sé que después de esos 4 tacos que me aventé, me voy a sentir empanzonada, inflamada, con agruras. O sea, yo sé lo que eso me va a detonar. Pero aún así es como de, ya mañana lechuga y agua, ¿qué más da? ¿No? Entonces no sé. O sea, aquí son como ejemplos absurdos que les quiero dar como para que vean cómo lo podemos ir relacionando con nuestra vida cotidiana y reflexionen en qué momento o qué pecado los ha definido un poco más que otro o cuál es el que ha estado más presente en ustedes, ya sea ahorita en la actualidad, bueno, no sé en qué época de su vida, en qué temporada de su vida estén, si en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el trabajo, pero en qué momento alguno de estos pecados capitales ha resonado más con ustedes. Y pues ya vamos a ir cerrando este episodio, amigos. No los quiero dejar tan largos, o bueno, aquí todavía necesito un poquito más de su ayuda. He recibido pocos comentarios en los videos anteriores, digo, apenas es nuestro tercer episodio, vamos comenzando. Entonces aquí les quiero abordar un poquito más del por qué inicié yo este podcast o cuál es la finalidad de este podcast, porque creo que en ninguno de los videos anteriores lo he mencionado. La finalidad de este podcast nace de mi afinidad hacia diversas cosas y buscaba englobarlas o traerlas a un mismo lugar. Las cosas que a mí más me gustan no como tal que me definen, pero como que me gustan y me llaman mucho la atención, es toda la parte tanto de lecturas en diversos aspectos, pero sobre todo en ficción, romance, misterio también,
pero también me gustan mucho los videojuegos. Y también me gusta mucho el terror, amigos. Soy fan de las películas de terror. Entonces quería traerles un podcast donde podamos abarcar todo esto, que no solamente se remonte a un solo tema o que sea como que muy enclaustrado a esto es un podcast de mitología, es un podcast de historia, o sea, como que no sea como que enfocada a un solo tema. Yo quise traer en este podcast, bueno, más bien, les quiero traer en este podcast variedad de contenido enfocado a lo que a mí me gusta. En algunos momentos podrán ver episodios más relacionados a videojuegos, en algunos momentos podrán ver episodio más relacionado a literatura. En algunos momentos también les podré traer episodios más relacionados al terror, al misterio, no sé, a la vida después de la muerte, al misterio de los extraterrestres, yo qué sé. Podemos hablar de N infinidad de cosas en este podcast. Pero también aquí quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué les gustaría que les trajera en el podcast. También sus recomendaciones, amigos. Yo voy empezando con este podcast, con este formato, y aún no sé qué es lo que les gusta, si les gustan los videos más cortos o si prefieren videos más largos. Entonces también aquí quiero que me dejen como que esa retroalimentación de cómo les gustarían más los episodios. También si les gusta más como que, digo, ahorita pues soy yo sola en el podcast, en algún momento me gustaría traer a alguien a que platiquemos como más charlita entre cuates de algún tema no sé, de, no sé, videojuegos, algún tema en específico que se podamos hacer como no un debate, pero sí una retrospectiva de un mismo tema en diferentes puntos de vista. No lo sé, eso también me gustaría traérselos más adelante, pero pues sí me ayudarían muchísimo haciéndome esta retroalimentación en los comentarios de qué contenido les gustaría más y cómo les gusta más el formato del contenido. Si lo quieren un poquito más extenso hacia la literatura, como con más historia, o lo quieren más, un poquito más ameno, más como platiquita, casual, o no sé, amigos, ustedes déjenme en los comentarios cómo les gustaría más que se fuera desenvolviendo este podcast. Ustedes van a ir guiando cada uno de los episodios y realmente me gustaría mucho leerlos aquí abajo. Y ahorita quiero invitarlos a una reflexión. Observen sus impulsos y aprendan a no dejarse dominar por ellos. Ese es el verdadero camino para no caer en las sombras. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los 7 pecados capitales. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios sobre qué pecado crees que afecta más al mundo moderno. En nuestro próximo episodio vamos a seguir explorando más temas como estos. Y es así como entre píxeles y páginas cerramos otro viaje. Gracias por acompañarme en este universo donde los videojuegos no solo entretienen y los libros no solo enseñan, sino que ambos nos transforman. Si algo de lo de hoy resonó contigo, compártelo, escríbelo o simplemente deja que te acompañe un rato más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si te atreves, comparte el episodio con alguien que necesite un poco de ficción o una dosis de realidad. Yo soy Brenda y esto fue Entre Joysticks y Letras, el podcast. Hasta la próxima semana. Y recuerda, a veces la historia no termina cuando cierras el libro o apagas la consola.